Hola, hola, un gusto en saludarles. Por acá César Barazarte, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua, con sede en Táchira. Actualmente estoy cursando la materia locución y voy a hablarles un poco sobre un tema que es bastante interesante, que tenemos que tener bastante claro nosotros, los futuros comunicadores y reporteros de la verdad. ¿Cómo lo es la voz y su funcionamiento? Y por otra parte, aclararemos un poco sobre el concepto y características de la lengua y el habla. Comencemos. La voz es el sonido producido por el ser humano e incluso los animales cuando el aire es expulsado por los pulmones y sale mediante la laringe y hacen que vibren las cuerdas vocales. En otro contexto, la voz humana consiste en un sonido emitido por nosotros los seres humanos, usando las cuerdas vocales para hablar, reír, cantar, gritar e incluso llorar. La voz humana es específicamente la parte de la producción del sonido humano, en la que las cuerdas vocales son la fuente primaria de sonido. Para que todo este proceso se lleve a cabo, existe algo que es llamado fonación, el cual es el mecanismo por el cual se produce la voz. La voz es el resultado de la acción de la laringe. Por su parte, el aparato fonador es el encargado de la emisión de la voz. Este se compone de un conjunto de órganos que intervienen en la producción de los sonidos vocales. El mecanismo de emisión de sonidos consta del cuerpo que vibra y de las cuerdas vocales que están situadas en la laringe. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones de la voz? La voz es un elemento fundamental en la comunicación humana. La voz humana nos sirve para generar interacciones comunicativas, como hablar, cantar, reír y gritar, como lo dije hace un momento. Esta se trata de un elemento fundamental en la comunicación de nosotros los seres humanos. El segundo tema del cual abordaré se trata de la lengua y el habla. Por un lado, la lengua es un sistema de signos que los hablantes aprenden y retienen en su memoria. Es un código que conoce cada hablante y que utiliza cada vez que lo necesita. Este código es muy importante, pues el hecho de que todos los hablantes de una lengua lo conozcan permiten que se puedan comunicar entre sí. Y entonces, ¿qué es el habla? Es la plasmación de lo anterior, la realización física de ese código o lengua que conoce toda la comunidad lingüística. Es un acto singular por el cual una persona, de forma individual y voluntaria, cifra un mensaje concreto, eligiendo para ello el código, los signos y las reglas que se necesitan. Dicho de otra manera, es el acto por el cual el hablante, ya sea a través de la fonación o de la escritura, utiliza la lengua para establecer un acto de comunicación. Vamos a mencionar ahora lo que son las características de la lengua y el habla, para así comprenderlas un poco mejor. La lengua, 1, es el patrimonio de una comunidad. 2, se expresa a través del habla. 3, es social, la lengua se crea, verifica y transmite en una comunidad. 4, está conformada por signos que se organizan por reglas y convenciones. Y 5, el habla se puede cambiar con el tiempo. 6, es intangible, requiere del habla para poder manifestarse. Y 7, es arbitrario, siendo que corresponde a acuerdos de la comunidad. Ahora vamos con las características del habla. El habla, 1, es concreta. 2, está sujeta a cambios geográficos, culturales y físicos. 3, se manifiesta mediante la palabra hablada o escrita. Y 4, requiere de las normas de la lengua para ser comprensibles. 5, permite que el individuo comunique un mensaje de acuerdo a sus propias habilidades, experiencias y conocimientos. Es importante mencionar que estas dos, la lengua y el habla, dependen una de la otra. La lengua necesita del habla para poder producirse, mientras que el habla necesita de la lengua para que sea comprensible. Vemos que todo esto nos lleva a mantener un acto comunicativo con nuestros semejantes. Para resumir, la voz humana es el aparato fundamental de la socialización del que disponemos nosotros los seres humanos, siendo que nuestra especie es la única en el mundo capaz de comunicarse mediante un lenguaje verbal articulado. Y para finalizar, la lengua es un sistema de comunicación verbal y escrito, regido por un conjunto de convenciones y reglas gramaticales, que es empleado por los seres humanos para comunicarse, mientras que el habla es la realización de ese sistema lingüístico, es decir, el uso que cada hablante hace de la lengua.